Bienvenidos a Conversaciones Sonoras, el podcast donde la industria musical se analiza sin rodeos. Conversaciones Sonoras, presentado por Johnny Kazuriaga, director académico del Máster en Gestión Empresarial de la Industria Musical. Buenos días, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Máster en Gestión Empresarial de la Industria Musical de UNIR. Hoy contamos con nosotros, con Belén Álvarez, con el placer de contar con Belén Álvarez. Belén es socia directora del Departamento de Derecho de la Cultura del reputado despacho de abogados, Gabeiras y Asociados. Belén cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando en temas de propiedad intelectual, en particular para los sectores audiovisuales, musical, artes escénicas y de la creación visual. Participa regularmente como ponente en conferencias, seminarios y estudios de posgrado y ha colaborado en diferentes publicaciones en materias de derecho de la cultura y en propiedad intelectual. Bienvenida, Belén. Muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto. Muchas gracias, John, y muchas gracias por contar conmigo para este podcast y para todo este conjunto de podcasts que estás trabajando, que yo creo que son súper interesantes y útiles, porque en el ámbito cultural siempre se presentan muchísimas dudas y con toda esta labor así más académica y didáctica, yo creo que para el sector puede ser muy útil. Pues te lo agradezco. Te agradezco tus palabras y te agradezco tu presencia aquí. Belén, estás hoy aquí para ilustrarnos, para aclararnos conceptos básicos desde el punto de vista de algo fundamental en la industria de la música, como esto de los aspectos legales, jurídicos, contractuales de la misma. Así que, si te parece, vamos a comenzar por donde entiendo que se debe comenzar. La industria de la música tiene diferentes agentes relevantes en la misma que interrelacionan permanentemente. Y esos agentes pues se relacionan entre ellos y, como no puede ser de otra forma, pues establecen relaciones. Y esas relaciones hay que estructurarlas, legislarlas y establecer contratos entre ellos. Así que yo creo que lo más óptimo para iniciarnos en la materia de hoy, porque puede haber gente que nos esté escuchando con ciertos conocimientos y otros con conocimientos muy básicos, muy iniciáticos. ¿Cuál sería para ti, cuando hablamos del marco legal, el primer concepto que hay que entender, que entiendo que es el derecho de propiedad intelectual? ¿Cómo surge esto y cómo se difiere en función de los diferentes agentes de la industria? Muy bien, pues sí, como has dicho, en el ámbito musical es verdad que intervienen muchísimos agentes en una grabación, en un directo, y bueno, es importante ir delimitando el papel que ocupa cada agente para identificarlo primero de todo en lo que se refiere a derechos de propiedad intelectual, quién tiene algún derecho de propiedad intelectual reconocido, porque ahí, bueno, pues será pues el primer aviso de, oye, pues hay que pedir autorización, hay que firmar contratos, pues esto te permite ordenar qué derechos tiene cada uno. Pues por comenzar quizá con la figura más central, que es el autor, el compositor musical, ¿vale? El que escribe la música, la letra. Esta figura, a efectos de la ley, de la normativa de propiedad intelectual, tiene reconocidos lo que conocemos como derechos de autor, que quizás son los derechos que comenzaron a regularse de manera más temprana. Nos remontamos al convenio de Berna en el año 1886. Este convenio es muy antiguo, pero sigue muy presente, y lo que hace este convenio internacional es establecer una regulación mínima en materia de los derechos que se reconocen a los artistas, a los autores en el ámbito literario, en el ámbito musical. Y bueno, este convenio es muy, muy útil. De hecho, en la actualidad se encuentran adheridos más de 160 países, con lo cual es importante porque homogeneiza una serie de bases sin perjuicio de que luego cada país tenga su regulación propia, pero sí establece unos mínimos. Y este convenio lo que reconoce es, por ejemplo, en el ámbito musical, a los compositores musicales, un conjunto de derechos exclusivos, derecho de autorizar
o prohibir la utilización de sus composiciones musicales, de hacer copias de las composiciones musicales, de distribuirlas en el mercado de manera pues bajo precio, distribuirla pues a modo de préstamo, a modo de alquiler, es decir, cualquier tipo de distribución de un soporte físico en el que se encuentre reproducida. Y también reconoce la capacidad del autor de poder decidir si quiere autorizar su comunicación pública, por ejemplo, en una discoteca, en una sala de música, en un concierto, un festival, o ponerla a disposición del público en Internet, en redes. Todos estos archivos digitales que aparecen en plataformas de música, pues ahí hace falta contar con el consentimiento del autor. Estos derechos más de carácter económico son derechos que pueden licenciar y ahí es lo interesante, es decir, es lo que genera un poco toda la cadena de valor, es decir, yo soy autor de esos derechos, pero los puedo ceder para entrar un poco en el ámbito más comercial. Antes de entrar en explicar ese conjunto de cómo se desarrollan esos licenciamientos, también destacar que los autores, por ejemplo, los autores de composiciones musicales, tienen unos derechos morales también reconocidos. ¿Y qué son estos derechos morales? Son derechos no tanto de carácter económico, sino son derechos más de carácter personal y son pues de el exigir el reconocimiento de tu condición de autor, ¿vale? Es decir, si se usa la canción y no se me reconoce la autoría, ahí se estaría infringiendo el derecho moral. Y también otro derecho moral importante es el exigir el respeto a la integridad de la obra. Si vas a modificar mi canción, mi tema, me tienes que pedir autorización. Si no lo haces, estarías además infringiendo ese derecho moral. Y son derechos que, como digo, importantísimos, no se pueden transferir. Es decir, en un contrato, si te obligan a renunciar a la exigencia de reconocimiento de autoría, ese pacto podría hasta considerarse nulo. Esos derechos morales están muy regulados y establecidos en el ámbito más europeo. En Estados Unidos, en derecho anglosajón, prevalecen los derechos de carácter económico, los derechos morales no tienen apenas reconocimiento, es decir, es distinta la regulación. Y bueno, hasta ahí los autores. Luego hay una serie de figuras. Disculpa, Belén, que te interrumpa al hilo de esta diferenciación entre la legislación norteamericana y la europea. ¿En qué afecta, en qué puede afectar esa diferenciación a un artista, a un compositor o compositora norteamericana con respecto a una europea? En cuanto a los derechos morales. Como decía, esos derechos en el derecho europeo, realmente el poder renunciar o no a la condición de autor es algo que no es pactable, por decirlo de alguna manera. Es decir, tú no puedes pactar en contrato porque eso sería nulo. Sin embargo, en Estados Unidos hay figuras que permiten que tú, siendo autor, pues al final le cedas hasta esa capacidad de ser reconocido como autores. Por ejemplo, las work for hire, que son las obras generadas por encargo, ahí sí hay una capacidad de que tú ni siquiera al final figures como autor, ¿vale? Es otro enfoque, ¿vale? Otro enfoque. Y bueno, y volviendo un poco a los protagonistas del ámbito musical, además de los compositores musicales, tenemos también, por supuesto, a los artistas, intérpretes y ejecutantes que, por supuesto, pues ponen voz a esas composiciones musicales y tienen también en la ley reconocidos una serie de derechos a autorizar o prohibir la fijación de sus interpretaciones para que se recojan, por ejemplo, en un álbum, en un single, y también el derecho exclusivo a autorizar o prohibir pues, que se explote esa grabación en la que se ha incorporado su interpretación o su ejecución, pues autorizar toda la vida que pueda tener esa grabación. También los artistas tienen reconocido algún derecho moral, el respetar un poco esa interpretación que se hace, pero bueno, su protección es inferior a la de un autor, ¿vale? Es decir, son derechos que la normativa de propiedad intelectual llama no derechos de autor, sino derechos conexos, derechos afines, ¿vale? Es como otro grado. Otro grado. Sí, otro grado. Y luego tenemos, por supuesto, pues por ejemplo, a las discográficas, productoras de todos esos fonogramas, hacen una inversión muy importante y en reconocimiento de esa labor, de esa inversión que hacen, de ese esfuerzo,
el legislador también les reconoce un conjunto de derechos sobre esos fonogramas que producen, ¿vale? El poder reproducir, distribuir y comunicar al público esos fonogramas, se necesita el permiso de las discográficas. Entonces yo creo que en el ámbito musical estos serían, a nivel de ley de propiedad intelectual, los protagonistas principales. Y entre ellos luego ya se establecen pues relaciones contractuales de un modo u otro. Que iremos viendo. Sí. Fantástico. Gracias, Belén. Pues comencemos por las y los autores. ¿Cuál es el texto, cuál es el decreto, la ley que en España regula todo el tema de la propiedad intelectual? ¿Y cómo Bueno, afecta sí. a los autores? A ver, todo se regula, estas figuras que acabo de explicar y sus derechos, todos están en la ley de propiedad intelectual, explicados en diferentes apartados de la ley, pero todos en el mismo texto, que es la ley de propiedad intelectual. ¿Y Luego, cómo a afecta? ver, sí, dentro de los protagonistas, que es verdad que se me escapa, no son titulares originarios de derechos, pero las editoriales también tienen una función muy importante. No tienen reconocidos derechos en la propia ley de propiedad intelectual, como es el caso de las tres figuras que acabo de explicar, pero sí por vía derivativa con los contratos editoriales que firman con los compositores musicales, al final se les transfieren esos derechos que comentaba que son más de carácter económico. Bueno, pues es verdad que cumplen también dentro del sector y la cadena de valor del ámbito musical un papel muy, muy importante en las editoriales. Fantástico. Estos derechos de autor, en los derechos de autor, hay ciertas dudas o ciertas preguntas respecto al tiempo de duración de los mismos. Entiendo que varían entre los países con respecto a ¿Cómo está esta situación, Belén? Sí, a ver, es verdad que es un tema complejo porque no coinciden entre unos y otros países. Por ejemplo, en Europa tenemos la suerte de que hace ya años se reguló mediante una directiva. Entonces ya en toda Europa el tema de la duración está armonizado, son 70 años. Sí que hay casos específicos en los que en cada uno de los países que contasen con una regulación y unos plazos más extensos se ha permitido que en casos muy concretos se respete la duración que tenían algunos autores reconocidos. En España, por ejemplo, aquellos autores que han fallecido con anterioridad a 1987, esos 70 años se amplían a 80. ¿Vale? 80. Es decir, aquellos autores, si un compositor musical, por ejemplo, falleció con anterioridad a 1987, que es el año en el que se aprueba el cuerpo normativo que tenemos ahora mismo, con todas sus reformas que ha sufrido, pero pues si todavía no se han cumplido los 80 años, continuaría en protección, ¿vale? Pues la protección es toda la vida del autor, más 70 o en estos casos que explico, 80 años tras su fallecimiento. Sin embargo, hay otros países en los que la duración puede ser mayor o menor. Hay que ir comprobando. Es cierto que en España, si tú vas a reivindicar la protección de un derecho de un músico, de una composición musical de un músico extranjero, lo que aplicas es el plazo de duración de aquí en España. Por regla general, luego hay determinados derechos, por ejemplo, hay un derecho en el ámbito del sector del arte, que es derecho de participación, que participas de un porcentaje sobre el precio de reventa de tus obras. Ahí, en esos casos, no, es decir, como no hay ese reconocimiento de reciprocidad, pues realmente te tienes que ir a la normativa del país de origen. Pero así por regla general aplicarías el plazo establecido en España si la protección la quieres reivindicar aquí en España. Fantástico, fantástico. Y al hilo de esto, al hilo de la autoría, en ocasiones, tú lo sabes mejor que yo, hay obras artísticas creadas en colaboración, en comunidad. No hay una única autoría, no hay una única persona autora de esa obra compositiva. ¿Cómo funciona esto, las obras en colaboración? ¿Cómo está regulado por la ley? Sí, pues efectivamente, además en el ámbito de la música, por ejemplo, es súper frecuente. Rara vez te encuentras composiciones musicales que pertenezcan solo a un autor. Claro. Ahí lo importante, sobre todo, es pactarlo, ¿vale? Es verdad que luego en el ámbito musical cuesta, porque son ámbitos así muy informales, en los que las relaciones surgen de manera muy personal, hay muy buena relación
y bueno, lo de firmar un contrato, pues muchas veces ni lo ves y a lo mejor pues genera incluso pereza, uy, ahora un contrato. Pero claro, los contratos al final están precisamente para evitar que se generen situaciones conflictivas cuando haya cambios o incluso si hay situaciones conflictivas, ayudar a resolverlas de manera eficaz, de manera fácil. Y bueno, y es importantísimo. Yo como abogada es siempre lo que advierto, oye, un contrato aunque sea sencillo. Entonces, estas obras en colaboración, obras compuestas que hayan sido creadas por varios autores, es importante esos contratos sobre todo por fijar que, oye, esto es de los dos o de los tres o de los que lo hayan creado y además pactar los porcentajes de participación en los ingresos, porque claro, luego viene si de repente el tema resulta que es todo un éxito, ahí ya empiezan un poco, pues pueden empezar esas tensiones de qué cobra cada uno, yo aporté más que tú, entonces es importante el regularlo, es decir, pues tú tienes el porcentaje que pacten las partes, quizá hay alguno que haya aportado más creatividad o más esfuerzo y ese tiene que tener un porcentaje superior o no. En defecto de pacto, lo que dice la norma es que a cada uno se distribuirá en partes iguales. Pero claro, esto no siempre todas las partes están conformes y puede dar lugar a que haya algún tipo de litigio y luego los tribunales tardan mucho, es un tema que no siempre es agradable, entonces si se soluciona por contrato, mucho mejor. Cuando hay editoriales en medio, yo creo que, claro, una editorial al final pues es una empresa y que si estamos hablando de una editorial, de un grupo así potente, pues siempre hay contratos donde se regula qué porcentaje corresponde a cada una. Y además, de hecho, si tú vas a dar de alta el tema en una entidad de gestión, por ejemplo, GAE, siempre la entidad de gestión te va a pedir, como es lógico, que tú le digas el porcentaje que corresponde a cada uno, pues lo que no quiere la entidad de gestión es verse luego en disputa sobre si a ti te corresponde X o Y. Entonces, bueno, esto es como más o menos se suele organizar. Estupendo, Belén. Y continuando con esa parte colaborativa, también hay un aspecto de algunas obras en las que interviene algún arreglista y que interfiere en la propia obra. Mm. ¿Cómo está regulado esa parte de aquellas y aquellos que generan Claro. arreglos de Sí, composición? el tema, sí, es un tema, es verdad que puede presentar mucha polémica, porque es verdad que en el ámbito de la música muchas veces se cuenta, pues, bueno, puede haber desde aportaciones meramente técnicas a un tema musical, que ahí pues puede no haber ni siquiera una aportación creativa. Al final, la ley de propiedad intelectual reconoce derechos a aquel que genera un contenido original, ¿vale? Tiene que ser una persona y el contenido tiene que ser original. Si el contenido no es original, no es objeto de propiedad intelectual. Entonces, esa aportación que pueda hacer una persona a un tema ya creado puede ser más o menos original. Si no presenta ninguna originalidad, una aportación meramente técnica, ahí no habría ningún tipo de derecho reconocido a esa persona. Si hay una aportación original, efectivamente podríamos estar hablando de un tema de arreglo. El arreglo no es un término jurídico, ¿vale? Quizás aquí en el ámbito jurídico podríamos estar hablando de transformación, si es un término que se utiliza en la ley. Y cuando hay una transformación es cuando tú en una obra preexistente estás aportando una aportación original propia y se genera un tema nuevo, ¿vale? Si nos encontramos con ese caso, efectivamente, esa persona que ha aportado esa originalidad nueva tendría reconocidos unos derechos. ¿Qué pasa? Que muchas veces el tema entre uno y otro caso presenta bastante controversia y bueno, y muchos de estos temas terminan en los tribunales. Aquí, por ejemplo, por mencionar un caso que fue muy polémico, el de los del Río. Los del Río pues tenían el tema Los del Río y aquí ellos en un momento dado encargaron al grupo Fangoria pues que hiciera una aportación al tema. Y bueno, ellos lo hicieron al de Macarena y lo hicieron por encargo, ahí hubo una mera factura, un pago pues bastante reducido y bueno, y ahí quedó todo, pero resulta que ese tema fue todo un éxito. Si bien la Macarena originaria, bueno, pues podía tener más o menos éxito, pero es que tras la intervención de Fangoria, tuvo un éxito y unos ingresos brutales.
Entonces aquí lo que reivindicaba el grupo Fangoria era el que les reconociesen precisamente la coautoría sobre esa obra derivada que se había generado a raíz de su intervención. Eso fue un pleito largo, al final los tribunales decidieron que no. Y bueno, es muy discutible desde mi punto de vista. Son temas complejos porque no solo se quedan en un ámbito jurídico, sino aquí sí que hay una intervención por parte de peritos musicólogos, tienen que hacerse informes periciales muy complejos, todas las partes presentan, normalmente el juzgado pide un informe también de un perito judicial. Entonces ahí entramos ya en un ámbito muy casuístico. Y lo que al final, sí, el determinar si estamos en un caso de arreglo como aportación original o no, pues tienes que ver caso por caso y decidirlo en función de si hay aportación creativa o no. Claro. En este caso se determinó que no había una aportación creativa por parte de Fangoria, se determinó que no. Claro, yo creo que es muy discutible. A nivel doctrinal se ha discutido mucho la sentencia, pero bueno, así quedó y bueno, si hubiera reconocido que efectivamente había una aportación original, pues ahora mismo ellos serían coautores de ese tema, yendo un poco a tu pregunta y bueno, y habría que establecer los porcentajes correspondientes a cada uno para que todos esos ingresos se repartiesen entre todos ellos. El hecho de que no fuera, para acabar con este tema, el hecho de que no fuera pactado de antemano y de antemano, por lo que has contado, fue una relación comercial, mercantil, es decir, por este trabajo yo te pago un dinero, el hecho de que no fuera pactado, ¿tuvo algún tipo de apoyo, fundamento para con la sentencia final de denegarles o nada que ver? Es decir, que no hubiera un intento inicial, no tiene... A ver, no tiene por qué incidir porque el hecho de que tú seas coautor o no, no viene determinado por el contrato. Es decir, tú eres autor por crear y es una cosa que no puede pactarse en el ámbito privado. Correcto. Fantástico. Pues avancemos con todos estos temas, Belén. Mil gracias, porque son temas fundamentales y bastante ignotos, bastante desconocidos. Como antes comentabas, hay una playa de agentes, ¿no?, que intervienen en la industria musical partiendo de la base, de la simiente de la autoría. Entonces, si te parece, vamos de una manera somera, pero sí a determinar cuáles son esas relaciones contractuales, no tanto las relaciones comerciales, mercantiles, porque se dan después, de estos autores con cada uno de ellos. Si te parece, empecemos con la editorial, con la edición. ¿Cuál es el marco contractual que establece una autora o un autor con la edición? Sí, pues a ver, normalmente lo que comentábamos antes, los compositores normalmente suelen tener una editorial. La editorial viene a ser en la práctica, en origen la editorial era quien editaba y producía las partituras. Ahora realmente partituras ya no hay más en la música contemporánea, no se utilizan las partituras por regla general. El editor viene a ser, yo diría, como un manager de una banda, de un artista, pues lo mismo. El editor al final el papel que ocupa es eso, es decir, poner en valor la composición musical, introducirla y promoverla dentro del mercado de la música para que se utilice cuanto más. Y el contrato que firman es un contrato de edición. En la ley de propiedad intelectual este contrato viene muy regulado en el ámbito literario. En el ámbito de la música, algo menos. De hecho, pues, por ejemplo, al igual que en el ámbito literario se limita el tiempo máximo de duración, en el de la música no. Yo supongo que en el momento de redacción, pues por intereses en juego y presiones, pues se reguló de aquella manera. Y bueno, es verdad que hay cuestiones en el contrato de edición que quizá habría que revisar, sobre todo teniendo en cuenta la nueva realidad, que el papel que ocupa un editor no es el que ocupaba en el momento en que se editaban partituras. Y bueno, y sí que establece unos mínimos, ¿vale? En cuanto a la relación que tienen ambas partes. Los contratos suelen ser más o menos similares, no es un contrato
complejo. Quizá ahí lo complejo es el pactar el tiempo de duración, ¿vale? Es verdad que hace años te encontrabas con contratos que preveían duración por toda la vida. Eso ya no se hace porque yo creo que jurídicamente es muy discutible que puedas tener secuestrado a un compositor durante toda la vida. Y esos contratos yo creo que en el foro judicial pues tendrían que revisarse si tú has pactado una duración tan extensa, porque sería pues toda la vida del autor más 70 años desde el fallecimiento, y eso es secuestrar la vida de una composición musical. Disculpa que te interrumpe, Belén, ahí en ese punto, porque ahí dependerá también, entiendo, de haber firmado o no la exclusividad para con esa... ¿Cómo funciona el tema de la exclusividad ahí? Claro, porque Claro. ahí depende de la exclusividad, ¿no? Claro, sí, eso es importantísimo en el contrato. A ver, el pactar o no exclusividad es libre, ¿vale? Las partes son libres, pero en los contratos de edición, vamos, lo normal y lo primero que yo recomendaría a una editorial por lo menos es pactar expresamente esa exclusividad, porque si no es autor, se puede ir a otra editorial al mismo tiempo a encargarle que represente esa composición musical también. Entonces, bueno, se producirían unas concurrencias en el mercado que no serían beneficiosas para ninguna parte. Entonces, hay que pactarlo. En la exclusividad hay que pactarla expresamente. En el contrato tiene que figurar que esa cesión de derechos que se tiene que realizar por parte del autor, el compositor, esos derechos que explicaba al principio, el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción, la comunicación pública, distribución y puesta a disposición del público estos derechos sobre la composición musical, se tienen que ceder a la editorial para que de la editorial pueda a su vez ir moviendo esa composición musical en el mercado. Entonces, lo cedes, esa cesión pues tiene todo su sentido, que sean exclusivas y que sea durante un periodo temporal determinado. Luego está el tema de los porcentajes de reparto, es decir, todos los ingresos que se generan, ver qué porcentaje de reparto se pactan. Aquí hay una línea roja en el GAE, no en la ley, que quizás la ley debería también establecerse algo al respecto, pero bueno, en la práctica en el GAE no admiten contratos de edición en los que el editor se quede un porcentaje por encima del 50%. ¿Vale? Porque de alguna manera se quiere proteger al autor y me parece bien que en la negociación pues haya unas líneas rojas. Y bueno, y esto pues también hay que pactarlo. Sí que en el contrato de edición hay una serie de repartos que vienen a través de la entidad de gestión. Normalmente pues pactan la editorial y el compositor. Oye, pues estamos en el GAE, por ejemplo, aunque ahora mismo hay otras posibilidades, operadores de gestión independiente, entidades como SEDA, pero bueno, el GAE quizá es la que sigue teniendo una mayor presencia en el mercado de la música y bueno, y es el GAE la que pues todas las explotaciones más ordinarias de reproducción, comunicación pública puesta a disposición se recaudan por parte del GAE y el GAE con esos porcentajes que hayan pactado lo liquida. Hay un ámbito que es, por ejemplo, el de la sincronización, ¿vale? Cuando, por ejemplo, el tema se va a utilizar en un anuncio, en una película, son usos quizá más delicados que pueden afectar al derecho moral incluso del autor, porque el que tu música esté en una peli con un tema que a ti no te cuadra, pues puedes perfectamente prohibir que se utilice, no puede ser una gestión tan automática. Ahí puede ser la editorial la que autorice directamente. Entonces, en ese caso, es la editorial la que te tiene que liquidar a ti, ¿vale? Y con relación a estos usos tan delicados, incluso a veces en el contrato se pacta que lo otro pues se cede, los otros derechos sin más, pero si la editorial quiere autorizar el uso en un anuncio, en una peli, pues muchas veces lo que se pacta es que el autor tenga que dar su consentimiento antes, viendo un poco el contenido de ese anuncio, de esa película, decidir si quiere que su composición esté ahí o no. En función del destino de su composición, de acuerdo. Sí. Y entiendo por último que también habría que fijar en esos contratos de edición el ámbito territorial, el ámbito geográfico. Sí, ¿no? Efectivamente, claro. Sí, importantísimo. El ámbito territorial puede ser nacional, puede ser de muchos, vamos, mundial. Y aquí, cuando es a nivel mundial, puede ser frecuente que una editorial, claro, al final
no tiene una presencia mundial, no todas las editoriales tienen esa suerte. Y en esos casos el pactar también el contrato que la editorial tiene la posibilidad de, en otros países, buscar un coeditor o buscar un sublicenciar a un editor de ese país determinado en el que el editor originario no tiene alcance, pues el poder sublicenciar o subceder a esas editoriales para que puedan ayudarle a hacer todo el trabajo editorial. Estupendo, Belén. Pues pasemos a otra relación contractual fundamental dentro de la industria, que es la del autor con los productores de fonogramas, con las discográficas. Sí. Entiendo que obviamente también es un marco contractual fundamental y relevante. ¿Cómo se estructura, al igual que ha explicado todo el tema de la edición, cómo estructura esta relación contractual con las discográficas? Pues mira, a ver, aquí con las discográficas, quien tiene que firmar un contrato es el artista, el cantante, ¿vale? El intérprete o ejecutante es quien lo firma. Ese artista puede o no coincidir con la figura de compositor. Esto sí es importante aclararlo porque a veces es verdad que en el sector se genera confusión. Tú, si eres una figura que eres tanto intérprete como compositor musical, tendrás el doble derecho, ¿vale? Como compositor tendrás que tener tu contrato editorial con una editorial y como intérprete tendrás tu relación con una discográfica, pero son separadas, aunque se concentren en la misma persona, que no siempre sucede, los contratos son independientes, ¿vale? Y los derechos son independientes, tendrías los dos derechos, ¿vale? Si no es el mismo, pues obviamente el intérprete lo que necesitará es que le autorice la editorial el uso de una composición musical que no es la suya para interpretarla. Y bueno, pues los artistas, bandas, lo que tienen normalmente es una relación con una discográfica, puede ser de un grupo de una major o puede ser una discográfica independiente, que es la que financia la producción de las grabaciones para que pues esas interpretaciones se puedan comercializar. Y es el que hace esa inversión y posibilita que se pueda llevar a cabo esa grabación. Y el contrato no viene regulado en la ley, quizá aquí hay más libertad de pactos, aunque sí que hay que respetar unos mínimos. Y bueno, son contratos en los que en principio lo que necesita una discográfica es que esos artistas le cedan esos derechos que comentábamos al principio, le autoricen a fijar su interpretación en un fonograma e incluso también en soportes audiovisuales. Hay veces que para toda la promoción se hacen videoclips o bueno, otro tipo de contenidos audiovisuales, le autoricen a fijarlo y le autoricen a pues hacer todas las explotaciones que sean necesarias del fonograma resultante, pues lo puedan reproducir en ejemplares para venderlos o lo puedan incorporar dentro de una plataforma como puede ser Spotify o se pueda comunicar en televisión, se pueda comunicar en cualquier espacio en el que se escuche música. Bueno, toda la vida que pueda tener un fonograma y para eso la discográfica necesita contar con los derechos. Entonces, de nuevo, importantísimo tener un contrato porque hay veces, de nuevo, que me he encontrado con muchos casos o bien que se mezclan, tú tienes el editorial y de repente te conviertes también en productor y piensas que el editorial te cubre esa parte. No, o sea, es decir, son contratos diferentes y son necesarios los dos porque si tú haces una inversión en un fonograma y resulta que no tienes la autorización de los artistas para explotar ese fonograma, puedes tener problemas porque no tienes los derechos necesarios. Puedes ser titular de los derechos sobre el fonograma, pero no sobre las interpretaciones incorporadas dentro del fonograma. Entonces, ahí hay que pactarlo muy bien y en esos contratos hay que pactar qué derechos se dan para saber la discográfica cómo puede explotar ese fonograma, es decir, la sesión pues tiene que ser bastante descriptiva e incluso amplia para que la discográfica pues pueda hacer su trabajo. La duración importantísima, la ley no establece una duración, entonces si no fijas duración, bueno, pues ahí te encuentras con un problema. El tema de la contraprestación. Puedes encontrarte con casos en los que la discográfica da un anticipo al artista o a la banda para que pueda comenzar
y luego ese anticipo se recupera con los ingresos que se vayan obteniendo, o bien directamente baja ingreso, ¿vale? Es decir, cobramos pues X y pactar un poco los porcentajes entre las partes, eso es importantísimo. Importante también el regular los usos de la imagen de ese artista o banda para que la discográfica pueda hacer toda la labor de promo. Y bueno, y a partir de ahí, de ese contrato, pues ya la discográfica tendrá su seguridad jurídica en mover ese fonograma en el mercado y los artistas tendrán esa seguridad jurídica en saber pues cómo van a poder participar y cuándo van a poder recuperar la facultad de poder grabar un tema con otra discográfica, porque aquí también se produce muchos controversias cuando no tienes pactada la exclusividad. La exclusividad es un tema importantísimo. Si tú como discográfica no pactas exclusividad con un artista, ese artista se puede ir a grabar el mismo tema con otra discográfica. Y entonces, bueno, pues imagínate, tú estás invirtiendo y sale el mismo tema a través de tu competidora. Entonces, la exclusividad es importantísima. Incluso hay veces que se pactan pues los derechos de bueno, pues una vez lo que es el derecho sobre el disco, el fonograma grabado por una discográfica, eso se suele pactar por toda la vida, ya que has invertido, pues tienes los derechos, el derecho a comercializarlo durante toda la vida, pero si termina el contrato, pues regular un poco cuándo ese artista puede ya retomar con otra discográfica el poder grabar el mismo tema. Esto, por ejemplo, con Taylor Swift se generó mucho debate con este tema precisamente. Así es, así es. Mm. Belén, pues continuando con estas relaciones de las autoras o de las artistas, hay una relación fundamental en la industria que es con sus representantes, con los managers. En tu experiencia, ¿cuáles son las bases fundamentales que hay que plasmar en un contrato entre un manager y un artista? Porque es una relación clave en la propia industria. Sí, pues sí, efectivamente es clave. Yo creo que lo primero que tiene que haber es mucha confianza, porque al final, bueno, el manager es el representante de una banda, de los artistas, que obviamente ellos lo que tienen es que concentrarse en su trabajo y es importantísimo, sobre todo cuando van adquiriendo mayor importancia el tener, pues, por lo menos un manager que sea el que haga toda la gestión de conseguirle, pues, bolos, de conseguirle actuaciones en diferentes medios, porque al final el que tu figura se conozca depende de eso, de cuanto más trabajo y en más sitios estés, mucho mejor. Y a ver, aquí en España es verdad que, bueno, muchas veces te encuentras con relaciones en las que no hay contrato, esto es muy frecuente. Yo creo que hay que firmar de nuevo un contrato para regular sobre todo pues la relación económica, ¿vale? Durante el periodo en el que dure esa relación y bueno, y también el ver, pues, por ejemplo, un manager puede poder firmar los contratos en tu nombre o no, es decir, intervenir solo en la negociación y que luego sea el artista, la banda quien firme ese contrato. Esto es importante regularlo y en el caso de que tú delegues esa facultad de firmar los contratos en el manager, yo mi recomendación es que ya haya pues un cierto grado de confianza porque son temas delicados, el que se firme un contrato en tu nombre, bueno, es un tema que tiene que haber, como digo, mucha confianza y pactar las condiciones económicas. Pactar también en qué ámbitos te va a representar. Si solo quieres un booker, por ejemplo, que es el que te consigue directos en conciertos, festivales, o quieres que intervenga y te lleve la representación de tu carrera profesional de manera global, es decir, cualquier aparición en medios o incluso aparición en contenido audiovisual, en una película, o sea, cualquier espacio en el que pueda ser interesante que aparezca un artista, una banda, pues que sea el manager quien lo promueva. Todo esto hay que pactarlo en un contrato, pactar la duración del contrato, la duración así más o menos genéricamente suele estar entre 2-3 años, sobre todo también para el manager es interesante tenerlo pactado porque si no tienes pactado el periodo de duración puede pasar bueno, que se termine la relación de un día para otro si no hay ese pacto y tú como manager has invertido esfuerzos
y te ves de la noche a la mañana, pues que ya te has quedado sin esa vía de trabajo. Entonces es importante, sí, pero sobre todo esa relación de confianza y de que haya transparencia, una interlocución constante, que ese manager te esté contando en todo momento qué está pasando, ¿vale? Para que el artista también se sienta cómodo. Estupendo, Belén. Peguemos un pequeño salto al hilo de algo que has comentado someramente antes, hace un rato, hablando de los contratos de edición, con todo el tema de las entidades de gestión colectiva, de derechos de propiedad intelectual. Si alguien no supiera nada, ¿qué son las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual? ¿Cuáles son en España y cuáles son las diferencias entre las existentes? De una manera Sí. resumida, puede ser. Sí, a ver, las entidades de gestión realmente existen en todos aquellos países en los que hay un reconocimiento práctico de derechos de propiedad intelectual, están. Y yo creo que cada vez van adquiriendo mayor importancia porque su necesidad sobre todo se presenta en casos en los que son entornos en los que se utilizan de manera masiva contenidos protegidos, el que sea el autor el que tenga que ir controlando, por ejemplo, en redes, en plataformas de música, televisión, ahora pues con la aparición de la inteligencia artificial, o sea, son entornos en los que los usos son muy masivos y es prácticamente inviable en que los autores, incluso sus editoriales, puedan, o los artistas y sus discográficas puedan ir controlando qué está pasando, qué se está utilizando. Y aquí tienen una labor muy importante las entidades de gestión. Y a ver, entidades de gestión, claro, luego están por repertorio. Está la GAE gestiona en el ámbito de la música y también en el ámbito audiovisual, directores y guionistas pueden estar representados por GAE. Luego, si te vas al ámbito del libro, tenemos a CEDRO. En el ámbito, por ejemplo, del arte, tenemos a VEGAP. En el ámbito de los cantantes, los artistas, intérpretes y ejecutantes es AIE, quien gestiona los derechos. A ISGE es en el ámbito de actores, más vinculado al cine. Y luego ya tenemos las discográficas, sería AGEDI, y las productoras de cine, EGEDA, ¿vale? Estas entidades, su forma de funcionamiento y los derechos que gestiona cada una de ellas no son homogéneos, ¿vale? Dependerán de cómo funcione cada mercado, ¿vale? En el cine, por ejemplo, es verdad que las productoras suelen tener un liderazgo mayor en cuanto a saber qué quieren autorizar o no, o a quién quieren autorizar el uso de sus contenidos audiovisuales. Y entonces aquí EGEDA tiene quizá una función de gestión de derechos más vinculados a derechos remuneratorios, que incluso la ley establece que tienen que ser gestionados a través de una entidad de gestión por practicidad, ¿vale? A lo mejor, por ejemplo, GAE, que interviene en un ámbito en el que bueno, que se necesita para todos los usos en general contar con una entidad para que controle dónde se está utilizando la música, pues gestiona un abanico de derechos mucho más amplio que el que puede gestionar una entidad como EGEDA, ¿vale? A eso no me refiero a la cantidad que recauda, digo la tipología de derecho, ¿vale? Es decir, pongo estos dos ejemplos y así sucedería con todas las entidades, que se tienen que adaptar a la realidad del mercado en el que intervienen. Y bueno, es cierto que por lo general suele haber una entidad por repertorio, ¿vale? Yo creo que esto incluso es bueno porque da fuerza a las negociaciones, el hecho de que tú tengas como usuario una sola entidad a la que dirigirte y con la que negociar, bueno, al final es mucho más seguro porque ahora, por ejemplo, en la música está pasando que GAE es quizá en el ámbito de la música la que más presencia tiene, pero hace unos años apareció SEDA, ¿vale? Y SEDA también es una entidad de gestión autorizada por el Ministerio de Cultura. Y bueno, entonces un usuario se puede encontrar con, oye, me tengo que dirigir a GAE o a SEDA. En el ámbito, por ejemplo, del cine, de los directores y guionistas, además de GAE, también está DAMA. DAMA tiene muchísima presencia y muchísima fuerza. Entonces ahí en el ámbito audiovisual te tienes que plantear, tengo que ir a DAMA, a GAE. Entonces, bueno, por el lado del usuario es más cómodo siempre tener una sola ventanilla única
luego ya que esa ventanilla única funcione bien. Y desde el ámbito de los autores y artistas y titulares de derechos, pues al final el negociar con un repertorio muy potente y muy amplio te da más fuerza frente a la contraparte. Entonces, yo creo que lo de fragmentar mucho las entidades de gestión al final no es positivo para nadie. Y luego, estos son las entidades de gestión que, como digo, están autorizadas por el Ministerio de Cultura, son entidades sin ánimo de lucro y pertenecen a los propios titulares. El GAE, el Consejo de Administración, son los propios autores de la entidad y así sucesivamente con todas. Luego surge una figura que son los OGI, los Operadores de Gestión Independiente, que estos son agencias realmente que representan derechos, no están o no necesitan la autorización del Ministerio de Cultura, simplemente tienen que notificar su existencia y bueno, no tan siquiera pertenecen a los autores, artistas o titulares de derechos, son sociedades mercantiles con ánimo de lucro, llevadas, pues puede ser como personas como tú y yo, que a lo mejor no estamos dentro de, no somos músicos, pero bueno, un despacho de abogados, pues de repente puede constituir una OJI y firmar contratos con esos titulares de derechos para representarles y gestionar sus derechos. Y esto Fantástico. sería básicamente la diferencia. No, pues te agradezco esa última diferencia entre las OGIs y las entidades de gestión colectiva, porque yo creo que ha sido clarísima. Hay un aspecto que no hemos tocado todavía, que es fundamental y que es el motor actual de la industria, desde el punto de vista económico en general, que es la industria de música en vivo, la música en directo. ¿Cuáles, digamos, son los aspectos claves que tú crees para tener en cuenta en la actuación de música en directo? ¿Cuáles son los derechos de propiedad intelectual, los derechos de imágenes claves para tener en cuenta en una actuación de música en vivo para los artistas? Sí, pues mira, cuando se va a celebrar una actuación en vivo, el promotor tiene, por supuesto, que firmar con la banda, artistas que vayan a actuar un contrato. Ese contrato pues será laboral si se dan las notas de laboralidad o será mercantil si no se dan. Normalmente pues en el entorno de conciertos, festivales, las relaciones suelen ser de carácter mercantil porque viene pues... Perdona que te interrumpa, Clem, Sí. perdona que te interrumpa. Este aspecto es clave, es fundamental, ¿no? Entender la diferencia entre una relación laboral y una relación mercantil. Creo que Sí. es fundamental para Sí, aquellas que sí, están escuchando entender esta variable, ¿no? Dentro de la sí. industria musical. Pues mira, si el si es laboral o mercantil no es una cuestión que se pueda pactar, sino atendiendo a la realidad de la relación que se genera entre las partes, ahí se determina si, conforme al Estatuto de los Trabajadores, se dan los requisitos para que sea laboral, es decir, subordinación, ajenidad, por ejemplo, pues un cantante que va al bar todas las noches a actuar y así los 365 días del año con el tema que le propone el dueño del bar y con la ropa que se le presta para que haga la actuación. Pues ahí lo normal es que se tratase de una relación laboral, diría yo, luego hay que ver cada caso concreto y habría que firmar un contrato laboral si, por ejemplo, en el ámbito de los festivales y de conciertos que viene la banda o los artistas con su espectáculo absolutamente montado, ahí las relaciones no son laborales, sino en general son de carácter mercantil porque es una relación absolutamente distinta. Pero en ambos casos hay que respetar los derechos de cada uno, ¿vale? ¿Y qué derechos se generan en estas actuaciones en vivo? Bueno, el artista, por supuesto, cuando firma un contrato contigo, pues ya de alguna manera está autorizando la comunicación pública de tu interpretación, eso va de suyo, entonces aquí pues no habría más que pactar en el sentido, oye, pues tú vienes tal día, en tal fecha, a actuar durante tanto tiempo y ya, ahí no habría ninguna incidencia a nivel derechos de esos artistas y bandas. Si vas a grabar, sí, porque sería el caso que hemos explicado antes, es decir, una productora, una discográfica cuando va a grabar necesita la autorización de los artistas o la banda. Si el promotor de un festival o de un concierto quiere grabar ese directo, entonces ya tendrá que pactarlo, ¿vale? Porque ahí sí que hay unos derechos que hay que pactar en el contrato de actuación de manera expresa.
en el contrato de actuación, o si con quien tiene que pactarlos con su discográfica, pues con quien tenga los derechos en cada caso. Y luego está la composición musical que se interpreta, ¿vale? La banda pues está actuando y toca pues un tema de un compositor musical y esos son, como decía antes, otros derechos, ¿vale? Si ese tema que está interpretando es de la propia banda o del propio artista que está actuando, ahí caben varias posibilidades. Son derechos independientes, ¿vale? Como recalcaba al principio, y cabe la posibilidad de pedir a la entidad de gestión de la que ese mismo artista compositor sea socio. Si es de GAE, pues habrá que pedir la GAE la autorización para ejecutar públicamente ese tema. Si el artista o banda no es autor de esa composición, pues lo normal es que haya directamente que acudir a la entidad o a la OJI que gestiona esos temas para pedirle el permiso. Pero puede suceder también que el propio artista banda, siendo además autor de esa composición, en el propio contrato de actuación, te dé la autorización, dice, oye, pues mira, como tenemos una relación directa, pues te voy a autorizar directamente, pues esa posibilidad también existe. Y lo pactan en el propio contrato de actuación. La cosa o importante es que ese promotor tenga la autorización. ¿Quién se la dé? Pues depende de cada caso. Depende de cada caso, ¿no? Es decir, dependerá de cada caso quién se la dé, pero necesita la autorización. Sí, pero la autorización es Fantástico. necesaria para ejecutar públicamente el tema, para que se pueda escuchar ese tema. Fantástico, Belén. Y Lo bueno, cierto y añadir, sí, añadir dime, también que me parece importante que, bueno, dentro de todas las actuaciones musicales en vivo, es verdad que cada vez son más sofisticadas, muchas veces incluso vas acompañado de bailarines, de artistas, bueno, puede haber una coreografía ahí y esa coreografía importante también tener bien resueltos los derechos. Es que no quería dejar de apuntarlo porque bueno, sí, nos centramos en la música porque sí, la música es lo principal, pero puede haber otros aliños alrededor de la actuación que hay que tener en cuenta. Es decir, todo aquello que tenga un contenido original tiene unos derechos y tienes que tener resuelto en los contratos pues la autorización de quien tenga esos derechos. fantástico. Lo cierto es que podríamos estar mucho tiempo con esto, pero volviendo con el tiempo, que no está siendo un gran amigo en este tipo de podcast, se nos está yendo el tiempo, Belén. Ujú. Podríamos hablar de, se me ocurre, pero bueno, habrá otra ocasión para hablar de cuestiones como temas de imagen, temas de plagios, etcétera, que no hemos podido tocar por tiempo, pero sí creo que abusando de tu conocimiento y habida cuenta el tono o el espíritu didáctico, informativo de este podcast, sí me gustaría que con tu experiencia transmitieras a aquellas artistas, aquellas bandas, cuáles serían los pasos, los consejos básicos para entrar en esta dinámica legal, en los aspectos contractuales, legales Mm. del totum revolutum de la industria musical. ¿Cuáles serían A los ver, yo consejos creo fundamentales? que mi consejo sería, es verdad que al final un músico, un artista, lo que le apetece y lo que tiene que hacer es centrarse en crear, en interpretar y tiene que, y no puede ser de otra manera, pero al final ellos no dejan de ser empresarios de sí mismos, es decir, por mucho que tengas una relación con una editorial, con una discográfica, un manager, mi consejo es siempre, 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 además, entender lo que está pasando, ¿vale? El entender me refiero a que por mucha confianza que puedas tener con una empresa, con una persona del sector que te está ayudando, siempre entenderlo, es decir, tú ahí te tienes que convertir, además de en profesional de la música, de la actuación, tienes que saber a nivel, por mucho que nos aburra, porque a todos tenemos nuestra profesión y todo lo colateral nos puede generar mucho aburrimiento, pero yo creo que es importante para evitar, yo en la práctica vivo muchas situaciones en las que precisamente por depositar toda la confianza a ciegas en otra persona del sector, bueno, pues luego te saltan muchísimos problemas, que es muy complicado salir de ellos y eso pues al final el consejo es siempre entender, no delegar todo el asesoramiento en
O sea, por supuesto, tienes que tener profesionales que te vayan explicando y ese aprendizaje y ese entendimiento pasa porque las personas expertas, por ejemplo, en el ámbito legal, pues obviamente el tener un asesoramiento jurídico, pero entender qué es lo que está pasando y sobre todo el tener unos contratos bien hechos para regular las relaciones y que en caso de, que puedan evitar que se generen controversias y en caso de haberlas, que te ayuden a resolverlas sin necesidad de estar yendo a tribunales. Este sería, yo creo, la recomendación básica. Pues mil gracias, Belén, y te lo agradecerán las y los que nos estén escuchando, y los que nos escuchen cuando lo hagan en su momento. Un placer. Bien. Espero que hayas Pues estado tan... muchísimas gracias, sí, John. De verdad que han quedado un montón de cosas, pero bueno, espero que esto sea útil. Pues muchísimas gracias. Seguro que sí. Habrá otra oportunidad. Mil gracias, Belén. Un placer. Venga. Conversaciones Sonoras, el podcast donde la industria musical se analiza sin rodeos.